Nota del autor. Como dice el título, esta es una reescritura de todo el manga de Bleach en forma escrita con cambios sustanciales en la construcción del mundo, los personajes y la trama para adaptarse a lo que, en mi opinión y gusto personal, sería una progresión más lógica y satisfactoria. Debido a dichos cambios, no debería ser necesario un conocimiento previo de Bleach para seguir la historia. Al menos, eso es lo que espero oír. Han más detallado, algo spoiler, al final de la publicación. Esto originalmente mencionaba la velocidad de actualización, pero la historia ahora está completa, por lo que no habrá más actualizaciones. Siéntase libre de darse un atracón en su tiempo libre. Cuando estaba actualizando, traté de mantener una actualización por semana, pero ocasionalmente hubo algunos retrasos, más cerca del final, que el autor señala en varios capítulos que podría mencionar. No editaré las notas del autor, editaré este encabezado en su lugar. Pediré cierta comprensión si la gramática a veces no está a la altura, ya que no soy un hablante nativo de inglés y no tuve un lector beta ni ayuda para escribir esto. De hecho, busqué ambos, pero las circunstancias hicieron que el intento fallara. Si alguien tiene ganas de ayudarme en ese frente, ciertamente corregiré cualquier error que se me señale. Realmente, me gusta corregir mis errores, así que si he cometido alguno, háganmelo saber. Cualquier crítica constructiva que alguien quiera darme también sería extremadamente útil. Nadie mejora a menos que otras personas lo ayuden, así que si tiene ganas de ayudar, simplemente hable. Me hará más feliz. Además, me siento obligado a dar un saludo a Destiny of Strife, la búsqueda de Olou en este sitio que reavivó mi interés por Bleach como manga después de que sus arcos finales me amargaran y, por lo tanto, es al menos parcialmente responsable de la existencia misma de este hilo. Por último, no soy dueño de Bleach ni lo reclamo, pero todos ustedes ya lo sabían. Capítulo 1. Orígenes. Ichigo Kurosaki no era, en su propia opinión, nada especial, y ciertamente no era un héroe. Sabía que él no era lo que la mayoría de la gente clasificaría como normal, pero nunca le gustó particularmente esa palabra. Todos, pensó, tenían sus propias particularidades que los diferenciaban de los demás, y en realidad no existía tal cosa como una persona normal. El rasgo más peculiar de Ichigo resultó ser un poco más raro de lo que la mayoría de la gente podría decir que lo hacía único. Ahora, aquellos que no conocían a Ichigo, si les hiciera esta observación, probablemente asumirían que estaba hablando del color de su cabello, un rojo claro natural que, para la mayoría de las personas, bien podría ser naranja. No es un color de cabello que se vea con frecuencia en los adolescentes japoneses, aparte de los delincuentes blanqueados. Pero esa no era realmente la característica más definitoria de Ichigo. Incluso dejando de lado que conocía a una chica con cabellos casi del mismo tono que el suyo, en varios países occidentales el color era, si no común, al menos bastante extendido. No, la única característica que tenía Ichigo y que, hasta donde él sabía, solo compartía con su familia inmediata, su padre y sus dos hermanas menores, era mucho más extraña. Era el hecho de que, desde que tenía memoria, siempre había sido capaz de ver fantasmas. Le tomó algún tiempo darse cuenta de que esto no era algo que otras personas pudieran hacer, o incluso que estaba viendo algo inusual, aunque su idiota padre negándose a explicarle nada no ayudó en ese frente. El hecho era que, la mayor parte del tiempo, era difícil identificar los fantasmas errantes de los transeúntes al azar. Solo cuando estaba lo suficientemente cerca era posible ver la cadena de oro que brotaba de su vientre, y como resultado, a menudo estaba parcialmente oculta por la ropa, asomando discretamente por debajo de ellos, y los anclaba al lugar donde habían muerto. Entonces, si no se prestaba atención al hecho de que las otras personas en el camino los ignoraban por completo, los fantasmas eran sorprendentemente fáciles de pasar por alto. Todos parecían un poco tristes, a menudo mencionando a sus seres queridos o las casas que extrañaban, pero rara vez estuvieron presentes por más de una semana. Los pocos que Ichigo conoció más de una vez, generalmente aquellos que estaban parados a lo largo de los caminos por los que caminaba a diario, tendían a desaparecer en el lapso de 1 o 2 semanas, probablemente yendo a lo que fuera el más allá. No estaba seguro de por qué tomó algún tiempo para que sucediera, los propios fantasmas, cuando preguntó, ciertamente tampoco lo sabían, pero hace mucho tiempo que se detuvo para cuestionarlo. Aún así, a veces se sentía mal por la soledad de los fantasmas, y se detenía con algunos de ellos para charlar y, cuando podía, ayudar a aliviar su sufrimiento y aburrimiento.
Justo esa mañana, había ahuyentado a un grupo de vándalos que habían estado destrozando una placa y un jarrón de flores que conmemoraban el lugar donde murió una niña en un accidente automovilístico. A pesar de estar agradecida por la ayuda, ella claramente parecía abatida por todo, por lo que decidió pasar por la placa de la chica en su camino de regreso del dojo para ver si se sentía mejor, a pesar de que ya estaba oscuro. Fuera de... Lo que no esperaba era encontrar un monstruo parado allí, sujetando a la niña por el cuello. Era una criatura diferente a cualquier otra que Ichigo hubiera visto antes, de al menos 3 metros de altura, grande y corpulenta con pelaje negro que cubría todo su cuerpo y cuernos rojos gigantes y curvos que brotaban de su cabeza. Y en lugar de cara, tenía encima una máscara que parecía de hueso blanco, con rayas rojas que salían de todo alrededor del ojo izquierdo y cubrían todo el lado izquierdo. La niña lloraba y pateaba a la criatura para que la soltara, pero claramente no lo iba a lograr, sus piececitos rebotaban en la criatura sin dañarla en lo más mínimo. Ichigo realmente no se consideraba un héroe. No le gustaba la idea de sacrificarse por los demás y no se consideraba más digno o especial que los demás. Es por eso que estaba un poco sorprendido consigo mismo por cargar contra el monstruo, golpeándolo con todas sus fuerzas en un esfuerzo por alejar a la criatura de su presa. El ataque fue menos efectivo de lo que esperaba. En lugar de que su placa lo hiciera caer junto a la criatura, rebotó hacia atrás, mientras que el monstruo solo retrocedió unos pasos. Aún así, fue suficiente para que el monstruo girara la cabeza hacia él. En lo profundo de las cuencas de los ojos de la máscara blanca, los ojos dorados lo miraban ardiendo con una intensidad aterradora mientras lo tomaban. Pero lo más aterrador de todo sobre el monstruo era el gran agujero en su abdomen que no parecía causarle ningún dolor a la criatura, y ni siquiera parecía una herida, solo un punto de puro vacío que de alguna manera apareció en el medio del cuerpo del monstruo. Ichigo podría haber corrido, pero los sonidos del llanto del niño lo detuvieron. Si lo hiciera, ¿qué sería de ella? Al ver a la criatura frente a él, dudó que fuera agradable. Entonces, se puso de pie y se preparó mientras le decía a la criatura, en el tono más provocativo que pudo reunir: ¿qué miedo de atacar a alguien que puede contraatacar? Aparentemente, el monstruo no lo estaba, porque se movió para atacar con una velocidad increíble, hasta que de repente miró hacia arriba, cuando una bola gigante hecha de luz brillante de repente se estrelló contra él desde arriba y hacia un lado, enviando al monstruo lejos de él. Eso. Un momento después, una mujer aterrizó frente a Ichigo, una niña. En realidad, él no creía que pudiera ser más de 1 o 2 años mayor que él como máximo, y ciertamente era más baja, vistiendo un kimono negro y con 2 katana en su cinturón, que en realidad lucía una bolsa un tanto incongruente adjunta. Sin embargo, había una seriedad en su expresión que la hacía parecer mayor, y cuando habló, su tono era frío y lleno de determinación. Deberías irte. Tu alma puede ser lo suficientemente fuerte como para interactuar con él, pero si no tienes algún tipo de ataque especial o algo así, no podrás lastimar realmente a un Oyou. Luego desenvainó su espada, moviéndola en un círculo frente a ella mientras susurraba algo que Ichigo no pudo entender. Cuando terminó el movimiento, la espada se volvió blanca, una cinta de seda creció desde el pomo mientras la Tsuba asumía la forma de un copo de nieve. Terminó el movimiento colocando su segunda mano en el mango de la espada y entrecerrando los ojos cuando el monstruo, que se había levantado del suelo, dejó escapar un rugido aterrador y saltó hacia adelante. Saltó hacia atrás, saltó, en realidad, su movimiento describió un arco hacia atrás en el aire mientras avanzaba, y se formó un puente de hielo a lo largo del camino que había recorrido, lo que provocó que el monstruo chocara contra él y luego lo atravesara, su impulso descendente, haciendo que la criatura atravesara mientras gritaba de dolor por los muchos fragmentos de hielo que se incrustaban en su cuerpo. Por un momento, pareció que eso había sido suficiente para acabar con el monstruo, pero de repente se puso de pie, dejando escapar un poderoso rugido, antes de que sus ojos dorados se reenfocaran, dirigiéndose directamente a lo más cercano a su alcance: Ichigo. Él mismo. Y luego, antes de que Ichigo tuviera tiempo de reaccionar, se movió. Ichigo miró incrédulo cómo la criatura, un Oyou, lo había llamado la chica, cargó hacia él a una velocidad superior a la de un automóvil. Quedó paralizado por la sorpresa durante el tiempo suficiente para que no hubiera podido esquivarlo, pero de repente la chica estaba allí, apareciendo como de la nada, y envolvió una mano alrededor de su cintura antes, con una aceleración repentina, ambos de él estaban fuera del camino del monstruo.
quien de repente se empaló a sí mismo, se dio cuenta, en una punta de hielo que había aparecido como de la nada, anclada en el lugar donde habían estado un momento antes, prácticamente creando un segundo agujero en el pecho del monstruo por encima del que tenía en su vientre. Lo dejaron caer al suelo, y sus años de entrenamiento en artes marciales finalmente entraron en acción, lo que le permitió aterrizar sobre sus manos y pies. Sus ojos se movieron hacia la niña, quien se había vuelto hacia el monstruo y parecía prepararse para atacarlo, pero antes de que pudiera, la criatura agarró la púa de la base, rompiéndola y luego arrancando gran parte de ella hacia el dos de ellos en una lluvia de proyectiles mortales. La chica no dudó ni un momento, sus pies se colocaron en guardia mientras hacía un amplio movimiento horizontal con su katana frente a ella. Por un momento, Ichigo pensó que se había movido demasiado pronto, pero luego se dio cuenta de que una pared de hielo había aparecido suspendida en el aire, a lo largo del camino por el que se había movido su espada, y el ataque enemigo se hizo añicos. La niña no se inmutó cuando el hielo se rompió sobre el hielo, sino que entrecerró los ojos mientras decía, sonando molesta: "No está funcionando". ¿Qué no está funcionando? Ella miró hacia él ante la pregunta, mientras aún mantenía el hueco dentro de su vista, y respondió: agotándolo. Esperaba que cometiera un error si prolongaba la pelea, pero parece ser más inteligente de lo esperado. Probablemente sea más viejo de lo que pensé que era. Eso explicaría por qué se está recuperando tan rápido. Parecía a punto de decir algo más, pero la criatura cargó contra ellos una vez más, y de repente saltó por encima de la pared, saltando por encima de ella mucho más alto de lo que cualquier humano podría ser capaz de hacerlo, antes de detenerse en el aire, inmóvil como si sus pies estaban en una plataforma invisible pero innegablemente sólida en lugar de estar suspendidos sobre nada. Aún así, Ichigo superó su sorpresa y se lanzó rápidamente hacia un lado cuando el monstruo se estrelló contra la barrera de hielo. Aguantó solo un puñado de segundos, pero ese fue el tiempo suficiente para que la niña hiciera un gesto con la mano, un amplio movimiento circular que envió una docena de rayos dorados de luz hacia la espalda del monstruo. Los rayos atravesaron, pero ahora que estaba prestando atención, Ichigo vio que no eran tan dañinos como el hielo. Mientras que las grandes heridas en el pecho donde el hielo había atravesado el hueco todavía sangraban humo oscuro, y solo un poco más pequeñas que antes, y las heridas de atravesar la barrera desde el principio también sangraban, los rayos de luz, a pesar de cubrir mucho más de la espalda del monstruo en el momento del impacto, estaban desapareciendo mucho más rápido, ya menos de la mitad de su tamaño original. Ahora que se había alejado del campo de batalla, el hueco parecía haber perdido todo interés en Ichigo, ya que giró su máscara hacia el cielo, los ojos dorados fijos en la chica, antes de repentinamente enrollarse sobre sí mismo y saltar hacia arriba. Los ojos de la chica brillaron con satisfacción por eso, y en el último momento, rodó fuera del camino en el aire, esquivando el brazo del monstruo por un cabello antes de cortarlo con su espada. El corte se cubrió de inmediato con una película de hielo, que detuvo la regeneración incluso cuando la niña se puso de pie, apuntó con su espada al monstruo y dijo, con un tono letal: luchar contra un Shinigami en el aire es un error de principiante, hueco. Parecías más inteligente. Los ojos dorados del hueco brillaron con malicia cuando su impulso de salto alcanzó su punto máximo, y justo cuando comenzó a caer, la parte de la máscara que era una boca se abrió y la criatura habló: soy. Fue entonces cuando un repentino resplandor rojo surgió del puño cerrado del monstruo, que había estado ocultando detrás de su espalda, y un rayo de energía roja salió disparado de él y atravesó la herida que el hielo había dejado en el pecho del monstruo. La chica quedó completamente sorprendida por él, con los ojos muy abiertos incluso cuando instintivamente movió su espada frente a ella, creando un escudo de hielo que fue hecho pedazos por el rayo, pero lo desaceleró durante el medio segundo necesario para dejarla. Haga otro gesto circular con su otro brazo, creando otra barrera, esta hecha de luz dorada y a solo milímetros de la chica misma. El impacto causó una explosión que envió a la chica hacia atrás, e Ichigo se movió antes de que pudiera pensar, saltando para agarrarla antes de que pudiera estrellarse contra el suelo. Aún así, solo redujo parcialmente su impacto. La chica se puso de pie con una respiración profunda, luego sacudió la cabeza y lo miró antes de decir, con un siseo: ¿por qué sigues aquí? Huye mientras puedas. Ichigo frunció el ceño y respondió: ¿es esa una forma de agradecer a la gente por ayudarte? No puedes ayudar, solo vas a interponerte en mi camino si tengo que mantenerte a salvo. ¿Es eso así? Los ojos de la chica se agrandaron, al igual que los de Ichigo, porque no había sido él quien estaba hablando. Volvió los ojos hacia el hueco y vio que el monstruo se había vuelto a poner de pie.
No parecía haber sido lastimado por su aterrizaje, y estaba desgarrando la capa de hielo sobre su herida con la mano que le quedaba, incluso cuando su mirada dorada se centró en los dos. Se rió entre dientes, un sonido oscuro y gorgoteante que envió escalofríos por la espalda de Ichigo, y luego comentó: bueno, entonces, veamos si eso es cierto. Luego, con un reflejo tan rápido que Ichigo apenas logró seguir el movimiento, el hueco se agachó, agarró su propio brazo amputado de donde cayó al suelo y se lo arrojó a Ichigo con la fuerza suficiente para hacerlo girar. Ichigo esquivó hacia la izquierda, logrando evitar el golpe por completo, mientras que la chica detrás de él levantó su espada, causando que el brazo se empalara en ella, y solo entonces los dos se dieron cuenta de que el Oyou había cargado después de su propio ataque. Apartando a la guardia espadachina con el brazo que le quedaba antes de empalarla con sus cuernos. Los ojos de la chica se abrieron de dolor, y el Oyou aprovechó su momento de vacilación para agarrar su propio brazo amputado con el que le quedaba antes de sacudir la cabeza para enviarla volando. Claramente, esperaba que al hacerlo hubiera desarmado a la chica de su espada. Ichigo corrió a su lado, pero incluso mientras lo hacía, vio que parecía haber recibido menos daño por el impacto de lo que esperaba. Lo que preocupaba eran las profundas heridas en su abdomen causadas por su empalamiento. Aún así, el hueco no parecía tener la intención de seguir su propio ataque, mientras terminaba de quitar el hielo que cubría su herida, y luego colocaba su brazo junto a él, e Ichigo sintió que un terror frío lo invadía, mientras el humo oscuro lo invadía. El sangrado de ambas heridas, el del hombro del monstruo y el de la extremidad amputada, se mezclaron durante unos momentos y, finalmente, la carne oscura y peluda también lo hizo, volviendo a unir lentamente la extremidad, aunque Ichigo pudo ver que no se había recuperado movilidad todavía. Junto a él, sin embargo, la chica no se había quedado quieta, sino que había agarrado la cinta de su espada en su boca para permitirle mover ambas manos en un doble círculo, y cuando lo completó, una esfera gigante de fuego resplandeciente salió disparada. Delantero. El hueco trató de saltar para evitarlo, pero debido a lo concentrado que había estado en curarse a sí mismo, fue demasiado lento y lo golpeó. La chica del kimono negro dejó caer la espada de su boca, atrapándola en su mano mientras caía, y luego dijo, en un tono oscuro: no puedo derrotarla sola, no tan herida como estoy, y no tengo tiempo para curarme. ¿Tú, cómo te llamas? Ichigo Kurosaki. Soy Rukia Kuchiki, y si todavía quieres ayudar, lo aceptaré. Ichigo asintió, la determinación entrando en sus ojos, incluso cuando preguntó: ¿cómo vencemos a esa cosa? Sigue sanando. Necesitas una Zanpakuto y golpear la máscara. Un golpe en el centro de la máscara derribará a cualquier Oyou, sin importar cuán poderoso sea. Puedo darte la apertura que necesitas, y en cuanto a la Zanpakuto, toma. Desenvainó la segunda espada a su costado, e Ichigo vio que era más corta, un daito en lugar de una katana, tenía una hoja negra y una cruz con 4 puntas que brotaban de ella y se doblaban en la forma del símbolo manji, así como una pequeña cadena que cuelga del pomo. Ella le ofreció el mango, y después de que él lo agarró, empujó la punta de la hoja en una de sus heridas abiertas, dejando escapar una mueca mientras lo hacía. Los ojos de Ichigo se abrieron como platos cuando trató de retirar la espada, siseando. ¿Qué estás haciendo? Rukia agarró su brazo, manteniendo la espada en su lugar y respondió: solo haz lo que te digo. Cierra los ojos, concéntrate en la espada y deberías sentir una habilidad absorbente dentro de ella. Intenta usarla para atraer poder hacia ti. Debería ser natural si lo intentas. Ichigo siguió sus órdenes y pudo sentir una especie de conexión con su mente. Era extraño, pero hizo lo que ella le había pedido, y pudo sentir cómo se fortalecían las conexiones, anclándolas a él con un repentino estallido de poder. Se sintió más fuerte y con más energía en el mismo momento en que sucedió. Abrió los ojos y descubrió que podía ver un aura tenue alrededor de la espada, y también notó que la espada de Rukia no parecía estar a la vista. De hecho, estaba mirando la mano que lo había estado empuñando con confusión. Ichigo frunció el ceño, pero antes de que pudiera preguntar, un sonido repentino anunció la llegada del hueco mientras saltaba sobre el camino agachado, uno de sus brazos aún no respondía, pero el otro ayudaba a su pierna a sostener su aterrizaje. Eso fue suficiente para sacar a Rukia de su confusión mientras le decía, en un siseo: ve ahora, y recuerda, empuja directamente hacia la máscara. No te preocupes por esquivar, me aseguraré de que puedas dar en el blanco. Ichigo asintió y cargó contra su enemigo, quien les sonrió malvadamente mientras cargaba contra él. Confiando en la promesa de Rukia, retiró su espada por lo que normalmente sería una confianza completamente telegrafiada que nunca conectaría.
El Oyou pareció estar de acuerdo, si su risa burlona era algo a lo que atenerse, y levantó un puño para estrellarlo contra la cabeza de Ichigo, pero, en el último momento, un conjunto de ataduras de luz dorada se formó alrededor de su brazo, completado con púas que se incrustan en él, deteniendo el golpe en su camino y permitiendo que Ichigo empuje hacia adelante. Podía escuchar cómo se rompían las ataduras cuando el Oyou redobló el ataque, pero el tiempo ganado fue suficiente para que la espada de Ichigo atravesara la máscara, empujándolos a ambos hacia abajo y haciendo que el puño fallara. Mientras golpeaba, Ichigo podía sentir la espada latiendo, y por un momento los ojos de Ichigo se encontraron con los del Oyou, y pensó que podía ver el miedo en los ojos del monstruo. Entonces, el monstruo comenzó a desvanecerse, como si fuera succionado por un vórtice que se originaba en el punto donde había sido golpeado, y muy pronto Ichigo se encontró solo en medio de la calle, la criatura se había desvanecido por completo. Bueno, eso no salió exactamente como esperaba, pero supongo que tendrá que ser suficiente. Ichigo se giró hacia la voz, para ver que Rukia cojeaba hacia él. Todavía le faltaba la espada, pero se veía mejor que antes. Estaba moviendo la mano de una herida a otra, y cada vez que estaba en una nueva, hacía algunos movimientos con la mano libre y la que estaba sobre la herida. Brillaría con una luz dorada que dejó la herida dirigida casi completamente recuperada. Ichigo le frunció el ceño y le preguntó, ¿qué quieres decir? ¿Qué fue todo eso? Te conseguí tu propio Zanpakuto, y eso nos permite ganar. Lo que te convierte en un Shinigami honorario, supongo. Se rió entre dientes, como si le divirtiera alguna broma privada, pero Ichigo estaba más confundido por esto. Ella realmente no tenía sentido. ¿Un Shinigami, como los dioses de la muerte? No me siento muy piadoso. Los Shinigami son los encargados de purificar las almas de los difuntos y enviarlas a la sociedad de almas. ¿Qué es lo que acabas de hacer? Señaló el lugar en el suelo donde el Oyou había desaparecido, e Ichigo frunció el ceño, eso no le parecía correcto. ¿Esa cosa era un fantasma? A mí no me lo parecía. Rukia adoptó un tono sermoneador cuando dijo, era un Oyou. Cuando un espíritu muerto permanece en el mundo de los vivos durante el tiempo suficiente, se transforma, se vuelve violento y caza a otros espíritus. Zanpakuto está destinado a purificarlos de estos impulsos, devolviéndolos a su verdadera personalidad antes de enviarlos al más allá. Ichigo no estaba seguro de haberlo entendido realmente, y la chica pareció darse cuenta de ello cuando le dio una palmadita en el hombro y dijo, en un tono tranquilizador pero claramente exhausto, no te preocupes, te explicaré todo, solo déjame recupérate primero, ¿de acuerdo? Te prometo que estaré en contacto pronto. Y luego, antes de que Ichigo pudiera preguntar algo más, ella desapareció con repentina rapidez, dejando a Ichigo solo en medio de la noche con una espada y muchas preguntas sin respuesta. Nota del autor. Soy plenamente consciente de la arrogancia inherente de reescribir una serie popular en lugar de escribir un fanfic de qué pasaría si más tradicional, y soy consciente de que solo intentarlo podría generar algo de ira. Entonces, permítanme aclarar qué tipo de pensamientos me llevaron a probar suerte en esto, y tal vez eso ayude. Creo que Bleach es un manga interesante. De lo contrario, no estaría escribiendo fanficción sobre ello. Dicho esto, también creo que tiene algunas fallas, lo que también debería ser obvio ya que no hay otra razón por la que intentaría arreglarlo, de alguna manera. En mayor detalle, creo que Bleach está increíblemente bien dibujado, e introduce una serie de ideas geniales para el escenario, siendo su mayor fortaleza una colección muy amplia de personajes extremadamente interesantes. Sin embargo, también siento que la construcción del mundo es bastante desordenada, la trama demasiado serpenteante y, en general, que toda la estructura carece de cohesión y coherencia. Tenga en cuenta que no creo que esto sea culpa de Kubo. Soy consciente de la intromisión ejecutiva en la que se encontraba, y creo que fue principalmente eso, tal vez combinado con una preferencia por crear personajes interesantes y escenas de batalla geniales en lugar de tramas estrechamente entretejidas, que no es para nada una mala decisión al escribir un manga, como lo demuestra claramente su éxito, que causó la mayor parte de lo que veo como problemas de Bleach. De todos modos, lo que puede esperar de esto es que intente mantener la mayoría de los personajes fieles a sí mismos y trate de ofrecer poderes geniales y escenas de batalla increíbles como es habitual en Bleach, mientras cambia mucho el trasfondo complicado y los detalles del escenario.
trama y construcción del mundo. De hecho, algunos de los cambios ya deberían ser evidentes en este capítulo inicial. Sin embargo, una cosa que no debería esperarse es que me sienta en deuda con el manga, porque no lo estaré. De hecho, los planes que he hecho incluyen cambiar los rangos de varios miembros del GOTE y 13, así como mover personajes de una facción a otra, con los cambios necesarios, si creo que les quedaría mejor, así que, por ejemplo, un Kinki podría ser un Shinigami en esta historia, un Fullbringer podría convertirse en un Arrancar, etc. En cuanto a la trama, lo que esto significa es que sigo el trazo amplio de los eventos canónicos, mientras que al mismo tiempo cambio muchos detalles y situaciones muy importantes. Esta no es una historia de estaciones canónicas en el sentido tradicional, pero tampoco es completamente transformadora. Para hacer una comparación con el fanfiction de HP, la historia no tiene un incidente de Troya, pero el primer libro todavía trata sobre la piedra filosofal, el cuarto libro no presenta a Crouch Jr. Pero sí involucra el torneo de los tres magos, y así sucesivamente. El esquema es similar pero el contenido es diferente. Soy consciente de que no es del gusto de todos, así que les advierto desde el principio, porque las críticas que he encontrado, lamentablemente, la gente realmente no parece dispuesta a criticar mucho esta historia, es que yo me apego demasiado a la trama original. Entonces, estoy explicando mi enfoque de este aspecto de la historia por adelantado, para que las personas puedan entrar con las expectativas correctas. Con suerte, eso conducirá a una crítica más profunda, así que deja de criticar y, en general, déjame saber lo que piensas de esto. También trabajé muy duro para que la metafísica interna fuera realmente consistente. Dejaré que otros juzguen si tuvo éxito o no. Les deseo a todos lo mejor, y espero con todo mi corazón que esta sea una buena lectura.